Hemos leído Marcos 12 a partir del versículo 28, yo voy a leer a partir del versículo 29 al 34. Quería hablar en esta ocasión sobre, le puse como título, el amor según Jesús. Hace 2 semanas vimos el amor como nos lo enseñaba, como nos lo expresaba el apóstol Juan. Y ahora vamos a ver el amor según Jesús. ¿Qué es el amor para Cristo? ¿Y cuál es la enseñanza que Él nos da a nosotros? Ciertamente no es que fuera primero Juan. En realidad Juan toma su concepto del amor precisamente del mismo Jesucristo. Vamos a entrar a las lecturas y ahí vamos a ir explicando. A partir del versículo 29 dice: Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. El Señor Jesús está hablando con un escriba o con un escribano, también se usaba ese término. ¿Qué eran los escribas? Para quienes no conocen este término, el escriba era un copista. El escriba era alguien que su función, su dedicación, su trabajo era tomar la palabra de Dios, tomar a los profetas, tomar las lecturas, los rollos. En aquel entonces eran rollos, pergaminos, y entonces los tomaba y él estaba con un pergamino vacío o un papiro también, entonces él estaba ahí copiando lo que decía el escrito, lo que decía el rollo bíblico, el rollo de la palabra de Dios, y lo copiaba. Estas copias sea que se distribuían o se vendían y en fin, ¿no? Recordemos que en aquel entonces no existían las imprentas, por muchos siglos, milenios, no existieron las imprentas, así que esta función fue muy importante y fue muy necesaria. En los tiempos del Israel antiguo, el Señor formalmente no dejó a los copistas en su palabra como tal, pero sí toma a toda la tribu de Leví. Toda la tribu de Leví no tenía que concentrarse en nada de buscar comida, de agricultura, guardar su territorio, ni ninguna de esas cosas naturales que todos los seres humanos tienen que hacer. La tribu de Leví estaba completamente dedicada a la protección de la palabra y la distribución de la palabra. Si de ahí empezaron a surgir los copistas, los escribas o los escribanos, pues probablemente. Pero el Señor desde el principio, desde el establecimiento de su pueblo, dejó una orden, dejó una tribu dedicada solamente a su palabra. Y les dice: ustedes tienen que enseñarle mi palabra a todo el pueblo de Israel. Esa es su función. Así que estos escribas, eso era todo lo que hacían. Lo único a lo que se dedicaban era tomar la palabra de Dios y estarla copiando. Por lo tanto, eran unos grandes eruditos, conocedores de la palabra de Dios. Muy importantes. Y por eso es el peso de este pasaje tan valioso, porque el Señor Jesús le está enseñando el verdadero sentido de la ley, el cumplimiento de la ley a un hombre que se pasaba todo el día copiando la ley y distribuyéndola. Era un gran maestro de la ley, por eso ellos siempre estaban a la par de los fariseos, haciéndole preguntas a Jesús, queriendo examinar al Señor Jesucristo. Y tenían razón ciertamente de examinarle, pero no se daban cuenta que tenían que creer en Él, que tenían que confiar en Él. Y el Señor Jesús expone este gran mandamiento, el principal mandamiento, el soberbio y el maravilloso mandamiento. Es en lo que se llama en la tradición hebrea el Shema, por si quieren apuntarlo. El Shema. Y el Shema es esto que dice: oye Israel. Shema significa oye o escuchar. Atiende, pon oído, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas.
El Shema, capítulo 6 de Deuteronomio. No lo vamos a ver ciertamente, pero ahí se los indico. En el capítulo 6 de Deuteronomio está el Shema, el gran mandamiento. Y el Señor toma otro mandamiento que está por ahí por Levíticos. Este es el que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor le da un valor, lo eleva. Es muy interesante que en estos puntos Jesús le está hablando a un escriba, le está hablando a un copista de la palabra, pero aún así hace cambios en la palabra. Es muy interesante. Él dice, el segundo mandamiento más importante es semejante, sí, pero no se parece en nada al Shema, de amar a Dios, y no está para nada localizado cerca del Shema, está en el libro de Levíticos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Estos son los mandamientos principales, dice el Señor Jesús. Solamente vamos a elaborar un poco qué pasa con el escriba. Versículo 32, entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Esto bien has dicho, ¿no? O sea, el escriba está aportando de su conocimiento, aportando de su erudición, aportando de su saber, sí, por supuesto. Yo conozco muy bien el Shema, lo repetimos entre todo el pueblo, ¿no? Es muy importante. Y es en ese mismo lugar donde dice Dios, le enseñarás a tus hijos mi palabra, le enseñarás a tus hijos mis mandamientos. Cuando salgas, cuando entres, en la noche, le enseñarás en todo momento. Acuérdate de mi palabra. Ahora, el escriba le llama la atención a algo. Dice versículo 33, y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con toda el alma y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo. Es muy interesante que aquí le cambia un poquito la palabra. Jesús dice con toda tu mente. El escriba dice con todo el entendimiento. Por un lado el escriba nos está explicando esto. Y esto es muy interesante que el escriba, tal vez en cierta forma, no le quería señalar directamente a Jesús. ¡Ey! Esto no está. En el Shema, capítulo 6 de Deuteronomio, está, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. No está la mente. La mente es un añadido de Cristo. Cristo Jesús añade la mente. Claro, sabemos que ahí está, pero ¿cuál era la intención del Señor Jesús? Y me gustó mucho y me gusta señalar esto para que les quede claro, para que entiendan y sobre todo para que lo memoricemos ahora. Necesitamos mucho el entendimiento. Nos explica el escriba, a lo que se refiere Jesús es el entendimiento. ¿Qué quiere decir entendimiento? Quiere decir comprender con nuestra mente. No se trata simplemente de decirle a Dios te amo, no se trata simplemente de decirle al prójimo te amo como a ti mismo, sino se trata de entender por qué. Hace 2 semanas empezamos a ver esto. Dice el apóstol Juan, si yo fui engendrado por Dios, me corresponde también amar a aquellos que fueron engendrados también por Dios, o sea, mis hermanos. Nosotros, ¿por qué amamos a nuestros hermanos de carne? Porque venimos del mismo padre o la misma madre, o de ambos. Esa es la gran unión. A veces entre hermanos ya no nos vemos, a veces entre hermanos ya no nos hablamos, pero eso no quiere decir que dejamos de ser hermanos. Y eso no quiere decir que todos los recuerdos se acabaron. Ahí están todavía, ahí está la unión. La unión es más profunda, tiene una raíz mucho más grande. Pues así deberían ser los creyentes. Por eso la Biblia, la palabra de Dios nos da el entendimiento. Por eso venimos a la iglesia para tener entendimiento, para tener comprensión. Entonces aplicamos todo nuestro corazón, entonces aplicamos toda nuestra mente, toda nuestra alma, todas nuestras fuerzas. El entendimiento es que yo ya amo a Dios, no le ama como debería, por eso está en la iglesia. Entonces tiene que aprender, ¿para qué? Para aprender más de Dios y así le puede amar más. Un concepto muy interesante. El apóstol Pablo dice, capítulo 8 de
de 2 Corintios, que nosotros vamos creciendo, o le habla a los corintios que van creciendo y han ido creciendo en fe, en conocimiento, en amor, en servicio y por supuesto en generosidad. Está hablando de generosidad en ese pasaje. Han ido creciendo en todas las cosas, han ido creciendo en cada aspecto de la vida cristiana. Y se nos olvida que los creyentes tenemos que ir creciendo. Que no se trata de que ya ame, se trata de que amemos más. Que no se trata de que ya tenga, se trata de que sea mejor. Se trata de que nos esforcemos. Se trata de que hagamos mejor la obra. Mejor la obra de amor. El escriba entonces le está llamando la atención. La mente no está ahí, pero sí, tiene razón. Es que es con el entendimiento. Y esa era la obligación de los escribas, y esa era la obligación de los copistas, la obligación de los levitas y de todos los que enseñan la palabra de Dios. Dar entendimiento, ¿para qué? Para que esas personas amen más a Dios. ¿Ese es nuestro objetivo? ¿Esa es nuestra función o se ha ido perdiendo? Tal vez a lo largo de las iglesias se ha ido perdiendo esta función. Cuando hablamos de Cristo, la idea es que los hermanos amen más a Cristo y se amen más entre ellos, que valoren esa unidad familiar, una unidad que no se da porque tenemos una diferente filosofía o una similar filosofía. No es una filosofía a la que estamos adheridos, estamos unidos por la sangre de Cristo, la presencia del mismo Espíritu. Por eso yo decía hace 2 semanas, la iglesia en valor, en importancia, sí es superior a la familia natural, sí lo es. Lo que pasa es que en este momento no estamos viendo todo este brillo, toda esta gloria que vendrá sobre la iglesia de Cristo. Y en este momento la iglesia está en su función de servir, netamente, servir. Por eso utilizamos estos tiempos, por eso hacemos el llamado a estos momentos. El día, bueno, propiamente lo dice su nombre, ¿no? San Valentín, es literalmente la celebración de un santo, así que no significa nada. Y no nos corresponde a nosotros celebrarlo, pero aprovechamos el tiempo para recordarles, para llamarles la atención, cómo están amando. Acuérdese que un matrimonio no se une por un papel. El matrimonio no está unido porque un licenciado o licenciada les ha unido o ha dicho que ya son una sola cosa. Es Dios quien ha dicho que son uno. Y es el amor lo que les une en esa unidad, valga la redundancia. Al menos en este tiempo, sacó a su esposa a una cena, algún parque. ¿Cómo está el amor? ¿Cómo está la convivencia de hermanos? ¿Cómo está el amor a los hijos? ¿Cómo está? Ya ven, el mundo saca a la luz esta cuestión de la amistad. La amistad solamente tiene que ver con intereses compartidos. Y el amor del mundo es más sobre el placer. Pero para Cristo el amor es diferente. Para Cristo el amor es el cumplimiento de toda la ley de Dios. El cumplimiento de toda la ley de Dios. ¿Quiere verlo así? Si usted no está amando a su familia, amando a su cónyuge, amando, no está cumpliendo con Dios. ¿Lo puede ver así? Sí, pero voy a la iglesia. Sí, pero diezmo. Doy ofrenda. Pero si no está amando, no está cumpliendo la ley de Dios. ¿Cómo lo ven? ¿Difícil? ¿Complicado? ¿Hemos fallado?
¿He fallado? Dirá cada quien. Por un lado está bien, está bueno que lo diga y está bueno que lo acepte. La voluntad de Dios no es que vengamos a la iglesia y que nos sentemos. La voluntad de Dios no es que simplemente leamos la Biblia solo por leerla. La voluntad de Dios es que haya cambio en nuestra vida, transformación en nuestra mente, en nuestros corazones. ¿En dónde ponemos nosotros nuestro amor? ¿Ya se lo hemos quitado a tal? ¿Ya no le pertenece a tal? ¿Saben las damas de que amar a sus hijos y dejando de amar a sus esposos es malo? Es que todo mi amor tiene que irse para mis hijos. Sí, pero es malo. Y sus hijos no son una excusa. ¿En dónde hemos fallado? Pero yo se los voy a decir de otra forma. A ver qué tal. A ver qué les parece. Muchas veces cuando vemos nosotros el trato hacia Dios y nuestras obligaciones hacia Dios, las vemos como con dificultades, ¿no? Para servir a Dios es difícil, complicado. Tengo que hacer diferentes cosas, tengo que dejar de hacer aquellas otras cosas que me gustan, pero son pecado. Y tengo que dedicarle mi tiempo, mi esfuerzo a ciertas otras cosas que son buenas y que Dios quiere que yo haga, pero yo no quiero. Muchas veces vemos así nuestro buscar a Dios. El apóstol Pablo dice en el capítulo 3 que no podemos hacer justicias para Dios. Ni aun cumpliendo las justicias de la ley, podemos ser justos delante de Dios. Capítulo 3 de Romanos. Y así ha pasado a lo largo de la historia muchos que han tratado de justificarse a sí mismos y todavía lo siguen haciendo. Todavía siguen religiones queriendo justificarse a sí mismos. Como yo soy bueno, Dios me tiene que salvar. Como yo soy bueno, como fulanito es bueno, entonces Dios tiene que salvarle. Y a veces nuestra conciencia nos dice, esto mal, tienes que dejar de hacerlo, y yo no quiero dejar de hacerlo. Deja de buscar estas cosas y yo sigo haciéndolo. Pero ¿y qué tal si cambiamos? Todos nosotros sabemos amar. Todos nosotros podemos amar. Todos nosotros venimos con esa capacidad. Es una virtud antes que un sentimiento. Es una motivación antes que simplemente un sentir bonito, como lo dice el mundo. Lo que pasa es que es como el cáncer de este mundo, que nos mata, que nos carcome, que nos arruina. Cosas difíciles le han pasado en su vida, cosas complicadas, pérdidas, traiciones, abandonos, dolor, sufrimiento. ¿Y a dónde apunta esto? ¿A dónde van todas estas cosas? A que perdamos el amor. Ese es el fin de Satanás, que ya no podamos amar. Por eso el mundo no sabe amar, por eso el mundo no sabe ni siquiera qué es eso. Simplemente tiene que ver con los placeres. Y mientras más placer, más amor. Por eso el concepto es tan extraño. Lastimosamente porque todavía tenemos el concepto natural humano. El amor no es lo que dice el mundo. Y el amor no se trata de placeres. El amor se trata de tener un corazón abierto y buscar el bien de los seres amados. El mandato de Dios es simplemente que amemos a las demás personas, que busquemos el bien para los demás. Tal vez yo le fallo a Dios en esto, tal vez yo le fallo a Dios en estas otras cosas que me pide, pero no le puedo fallar en el amor, a no ser que yo esté completamente amargado. Si estoy completamente amargado, por eso es el amor de Cristo. El amor de Cristo tiene como misión, como efecto, abrir nuestro corazón, darnos entendimiento con ese gran amor de Dios. ¿Qué me hace falta? ¿Qué necesito? Es cierto,
Tal vez hay quienes no tuvieron el amor de sus padres, tal vez hay quienes no tuvieron el amor de sus hermanos, pero ahí está Dios tendiendo la mano y ofreciéndole su amor perfecto, completo, excelso. De tal manera que aunque usted pueda ser infiel, dice el apóstol Pablo, Él permanece fiel. A Dios le fallamos muchas veces, pero tenemos la capacidad de que si lo hacemos en amor, de hecho dice el apóstol Pedro, el amor cubrirá multitud de pecados. Deje de centrarse en las cosas que tiene que hacer. Deje de centrarse en las cosas que tiene que dejar de hacer. Y empiece a centrarse en amar más a Dios. ¿Cómo le puedo amar hoy más a Dios? ¿Cómo le puedo agradar hoy más a Dios? ¿Y sí sabía que amando más a esa persona agrada a Dios? ¿No es mucho más fácil? ¿No es mucho más simple? A Dios le fallo en todas estas cosas, pero si amo a esta persona que es un poquito difícil y lo hago por Dios, le estoy agradando más. ¿No? El amor debería ser natural en nosotros. Debería ser nuestro propósito y nuestra misión de vida. Todos los días estar pensando cómo amar más a Dios. Debido a que no hacemos esto, debido a que nos centramos cada día en ¿qué? Buscar dinero para sostener a mi familia, sacar adelante, criar a mis hijos. Pero ¿y en dónde está el amor ahí? Hay muchos padres que no llevan a sus hijos a la iglesia, pero sí les dan de comer. ¿Los aman o no los aman? ¿Saben que el único momento para llevar a los hijos a la iglesia es cuando son niños? Ya cuando son adultos ya no se puede hacer nada. Ya será de ellos, de su propia decisión, de su propia intención el querer ir. O el querer alejarse de Dios. Y si desde pequeños no se les enseñó, si desde pequeños no se les instruyó, si desde pequeños no se cumplió con el Shema, porque es lo que dice el Shema, capítulo 6 de Deuteronomio. Enséñale a tus hijos estas cosas. Cuando ya son adultos ya no se puede esperar más. Ahí están los padres, ahí están los abuelos, solamente pueden orar. Ya no se puede hacer más. Solamente orar. ¿Actuaron en amor? Es que es el problema de pensar que cumpliendo, llegando simplemente a hacer lo que me corresponde, con eso ya cumplí para Dios. Cuando el que ama quiere hacer más, quiere entregarse más, quiere rendirse más, no busca lo suyo propio. ¿Se recuerdan capítulo 13? No sé si lo leyeron, capítulo 13 de 1 Corintios, ahí está. La preeminencia del amor, al menos ese fue el título que le dieron. La excelencia del amor. Sería mucho más claro. Lo excelente. Y Pablo dice, el amor es un camino. He aquí, yo os muestro un camino. Y es el camino excelente del amor. El amor todo lo sufre, todo lo puede, todo lo espera, todo lo soporta. Versículo 34, Marcos 12. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Sin amor, la persona no se puede salvar. Sin amor, el creyente no es creyente. ¿Se dan cuenta? Muchas personas se acercan a la iglesia y se acercan, en teoría, a Dios, buscando cumplir, pero no amándole. Ahí está el gran problema. Hay que amarle para poder cumplir. Y en el amor no hay medidas.
En el amor no hay formas. ¿Cómo me tengo que vestir? ¿Cómo tengo que actuar? ¿Cuánto tengo que comer? ¿Qué debo hacer? Hay actos, hay expresiones, hay entrega, hay búsqueda y hay olvido de mí mismo y me entrego a la persona amada. Juan 15 son palabras del Señor Jesús. Juan 15 a partir del versículo 9. Para Cristo Jesús el amor es el vínculo que nos va a unir a Él y que nos va a unir y mantener unidos al Padre Celestial. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Manténganse en ese amor, manténganse buscando ese amor, manténganse perseverando en ese amor. Por medio de que ya vimos el mandamiento de Dios. Mientras más nos entreguemos, mientras más le busquemos, mientras más amemos a las personas, vamos a cumplir la ley de Dios. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. En el instante que nos salimos del amor, en el instante que nos apartamos del amor, dejamos de tener la bendición de Dios. Ya no permanecemos en ese amor. Interesante. ¿Eso quiere decir que mi relación con mi familia va a repercutir en mi relación con Dios? Sí, claro que sí. ¿Cómo trato a la otra persona? ¿Dios lo ve? ¿Se irrita? ¿No se irrita? Vean, por eso es tan importante mantener los conceptos divinos. Para el mundo, la unión de pareja es algo que va a durar 10 años exagerando, 5 años, por ahí. Y de ahí que venga la otra. Eso es lo que dice el mundo. Eso es lo que hacen las personas. Lastimosamente los creyentes lo están entendiendo así. ¿Cuál es el concepto de Dios? Palabras de Cristo Jesús. Lo que Dios unió, lo que Dios ha unido, ese es el matrimonio. No lo separa el hombre. Pero hace falta intencionalmente, ya no le pongo atención a este concepto. Ya me harté, ya me aburrí, ya es muy molesto. ¿Se les ha olvidado que es Dios quien les ha unido? ¿Tienen cuidado que es Dios quien les va a unir? Por eso hay que tener cuidado, seguir la dirección de Dios y seguir los preceptos y mandatos de Dios. Es decir, si queremos que el amor continúe, ¿no? A mí me gusta mucho y llamo la atención otra vez, hermanos, hermanas, hablen con las viudas, vean a las viudas, no voy a decir viudos, creo que no hay. Si hubiera, entonces también pónganles atención, pero pónganles atención. ¿Ustedes creen que en el corazón de las hermanas viudas ya se acabó el amor? ¿Ya se separaron? Pero él ya no está ahí, ya no está presente. Pero el amor continúa. ¿Y eso porque el concepto lo da el apóstol Pablo? El amor nunca deja de ser. El amor nunca deja de ser. Es cierto, ¿no? Sabemos que el Señor dice, allá en el cielo no habrá matrimonio, es cierto. Pero ¿creen ustedes que el amor dejará de ser? Yo pienso que no. Y ese es el amor al cual deben aspirar las adolescentes, las señoritas, las mujeres ya casadas, llegar a ese amor. Hay que seguir los principios del Señor. Dice, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, versículo 10, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor.
He guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ciertamente Cristo era el Hijo de Dios, ciertamente era el Logos, por supuesto que sí, pero eso no lo mantenía. Acá el Señor nos da este sentido importante. Yo hago los mandamientos del Padre, que son amar. No es cumplir, es amar. Su sentido es amar. Por eso al Señor lo señalaba mucho. Es que tú no guardas el Sabbat. Es que no se trata de un día y cuántas horas hago yo esto. Se trata que tanto entrego yo de mi ser, de mi esencia, de todo lo que soy para Dios. Y Cristo Jesús era el ejemplo perfecto. Todavía no había salido el sol y el Señor Jesús ya estaba buscando un lugar desierto para orar al Padre Celestial. En los días de su ministerio, nada más salía el sol, empezaban a traer enfermos y empezaba a sanarles, y empezaba a predicarles, y empezaba a enseñarles, prácticamente hasta que caía el sol. A veces no comía, eso lo vimos hoy temprano, a veces no comía, a veces comía hasta después. Porque su sentido de vida era amar a Dios y cumplir con todo lo que Él quería que hiciera. A nosotros nos cuesta eso. La idea es que cambiemos. El sentido es el amor. El sentido siempre es el amor. Buscar amar más a Dios, más de lo que hoy lo estoy amando. No quiero decir que no amemos a Dios, quiero decir que le amemos más, con mayor fuerza. No solamente que sea en nuestra mente, que no solamente sea de nuestra boca. Hay muchos, a lo largo de mi vida he escuchado así: amo a Cristo y hacen lo malo. Amo muchísimo a Dios y hacen lo malo. Eso es solamente de boca. Eso es solamente de boca. Dios habla sobre esto, Dios habla contra esto. Y lo habla sobre su pueblo. Él dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y esto es porque faltaban a los mandamientos de Dios. Lo que Dios decía, si yo amo a Dios, entonces lo que Dios dice para mí es un deleite, es una delicia, quiero cumplir. ¿Por qué? Porque quiero agradarle a Él. Y esa es la razón principal por la cual debería amar más a su esposo y a su esposa, debería amar más a sus hijos, debería amar más a sus padres. Es que me hicieron esto y aquello. ¿Qué le hicieron? ¿Le dieron de comer todos los días de su vida? ¡Qué malvados! ¿Le dieron una cama? ¿Le dieron ropa? ¡Qué maldad! Fueron un poco estrictos. Algunos padres pues son así, son un poco estrictos. Yo no. Yo tuve padres laxos. Mi mamá una vez me pegó, nada más. De ahí no me jaló las orejas, no me hizo ninguna cosa, ningún coscorrón, nada, no me hizo nada. Yo aprendí mi disciplina por la maestra que tuve en la primaria, era una mujer golpeadora de niños. Y no quiero decir que a mí me golpeaba o le gustaba golpearme, yo me escabullía, yo era un angelito, yo era Pablito el angelito, pero aún así me tocó la disciplina. Nuestros padres no son perfectos, pero eso no quiere decir que ellos no nos amaron. Ellos dieron todo su esfuerzo y lo siguen dando, porque es lo que conocieron. Ellos se esforzaron por hacer algo más de lo que ellos recibieron. Y ya, eso es. Eso es ser padre, eso es ser madre. Así que no se trata de juzgarlos, se trata de amarlos. ¿Y amarlos por qué? Amarlos porque Dios me amó a mí. Ese es el mandato de Dios, ese es el deseo de Dios. Versículo 11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Por qué el gozo?
¿Por qué surge el gozo? A veces le ponemos atención a, es que se me acabó el amor. ¿Por qué? Porque ya no siento felicidad, porque ya no siento alegría, porque ya no siento gozo. Y tiene razón, solo que está uniendo ambas cosas, como lo hace el mundo. El mundo dice que el amor es placer. El amor no es placer. El amor es entregarse. El amor es rendirse. El amor es buscar el bien de los demás antes que el mío. Es en base a este amor, oigan bien, es en base a este amor que se alimentan los otros amores. El amor de pareja, hace 2 semanas decía, es el amor eros, así le llamaban los griegos. El amor eros. El amor eros tarde o temprano se va a acabar. Esa pasión, ese gusto, ese deleite, se va a acabar. Téngalo por seguro. El propósito es que de ahí siga el amor ágape, el amor perfecto, el amor sacrificial. Este amor va a alimentar el otro amor. Ese amor perfecto alimenta la felicidad, alimenta el gozo, alimenta la dicha. Todavía tiene oportunidad. Todavía tiene oportunidad. Acuérdese que el amor es una decisión, es un compromiso, es un sentido de vida, es un camino. Usted puede decidir hoy, voy a decidirme a amar más. Es que es en eso en lo que fallé, es que es eso lo que me faltó. Y por supuesto de ahí se secó todo. La felicidad, el gozo, la alegría, la dicha, todo. Que por cierto, gozo debería existir en el hogar, alegría, dicha, felicidad, de lo cual se alimenta el amor. Versículo 12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Es el concepto que nos da el apóstol Juan, lo vimos hace 2 semanas, espero que les quede claro. Espero que les quede claro. Amor no es sentir bonito. Amor es entregarse. Si yo voy creciendo en ese amor, entonces ahí sí, voy sintiendo gozo, alegría, dicha y demás cosas. Mientras más egoístas somos, más nos cuesta servir a Dios. Mientras yo quiero mantener mi amor para mí, yo entiendo que el amor es el que recibo, en lugar de que el que doy. Quedaré en egoísmo, tristeza, soledad. Esta es una recomendación que doy en general. ¿Es egoísta? ¿Piensa en las cosas solamente para usted? Una cosa es importantísima, no se case. Cuando se casa, lo pierde el solo mío, esto soy yo, esto me pertenece a mí, lo perdió. No puede ser egoísta y casarse. Versículo 14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Si tienen mis mismos sentidos, si aman de la misma forma, si se esfuerzan todos los días por quererse más, yo les voy a llamar amigos. Por eso les decía, muchas veces nosotros vemos tan complicado cumplir, darle al Señor lo que Él dice, porque vemos todo lo que Él quiere, todo lo que Él demanda como una serie de conceptos, mandatos y cosas que no tenemos que hacer. Cuando de lo que se trata es de tener un corazón similar. Un corazón similar al de Él. Y para eso tenemos a la iglesia. La iglesia no es perfecta. Los hermanos no son perfectos ni nos van a querer de forma perfecta. Y lo que mencioné antes también, sus padres no son perfectos. No nos van a querer y no nos han querido de forma perfecta y esa no es la obligación de ellos. Es nuestra obligación querer, amar, entregarnos. Aunque nosotros no veamos
el beneficio. ¿Por qué? Porque ese no es el genuino amor. Solamente voy a leer este versículo, es versículo 26 del capítulo 17 de Juan, también son palabras del Señor Jesús. Había todo un pasaje, si quieren lo leen más adelante, versículo 23 al 26, pero solamente voy a leer el 26 por cuestión de tiempo. Y les he dado, estas son palabras de Jesús, y les he dado a conocer tu nombre, a conocer tu nombre. Bien importante eso, y lo daré a conocer aún. La razón por la cual Cristo Jesús dice, les he dado a conocer tu nombre, es, continúa el versículo, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. ¿Sabe, hermano, por qué tiene que leer más la Biblia? ¿Sabe, hermano, por qué tiene que venir a la iglesia a escuchar la palabra de Dios? ¿Cuál es el fin? El fin es que crezca en amor. Que aprenda a amar. Que aprenda a tener el amor de Dios en su vida, en su corazón. Y si no lo tiene, pues o no está oyendo, o no está poniendo atención, o tal vez hemos fracasado. ¿Por qué tengo que conocer más a Dios? ¿Para amarle más? ¿Por qué tengo que oír más de Dios? ¿Para amarle más y entregarme más? ¿Y cómo quiere Dios que me entregue más a Él? Entregándose a su familia, entregándose a sus seres queridos, entregándose a su prójimo. Eso es lo que quiere Dios. Si el mensaje no provoca estos cambios en su vida, si el conocer más del Señor Jesucristo no provoca estos cambios en su vida, se ha fallado. Por eso le digo, decídase. El amor no es un sentimiento, aunque nos hace sentir muchas cosas muy bellas, muy hermosas, es cierto, pero es un sentido de vida, es un camino. Y usted puede decidir hoy. Aprovechamos este tiempo, aprovechamos este momento, órele, pídale al Señor que cambie su corazón, revísese. ¿Por qué tiene amargura? ¿Por qué tiene dolor? ¿Cuál es la razón de su sufrimiento? Por eso, no puede achacarle a Dios ninguna cosa, porque Dios siempre ha permanecido fiel, Dios siempre le ha amado, por lo tanto el amor de Dios es más que suficiente. Y lo que le corresponde a usted es amar a las otras personas, amar con el amor con que Dios le ha amado a usted. ¿Está más fácil? La vida del creyente es hermosa, porque tiene que tener su corazón abierto hacia los demás. No se trata de quién servía, a quién no servía, se trata de tener el corazón abierto a las necesidades de los demás y a sufrir por las demás personas, especialmente por aquellos que no conocen y no tienen la salvación. Esa es la vida cristiana y en eso se basa toda la vida del creyente. Hermanos.